Oli, Hola, ¿cómo estás? ¿Lista? lista ahí. Ya, buenazo. Entonces, verás, la gente está entrando, les voy poniendo en el cuarto de espera. No está Fabiola, todavía no le veo, Ya, entonces déjame solo ver cómo están las opciones de compartir pantalla. ya, Te voy a poner co-host. Ahí, porfa, ya. revísale si es que puedes compartir pantalla. ¿Vas a pasar video? Se cortó. No te oigo ya. Antes de empezar, igual voy a hacer una pequeña introducción al tema y la biografía de las participantes del día de hoy. Permítanme unas palabras. La fotografía documental es un género fotográfico que puede proporcionar una representación directa y precisa de personas, lugares, objetos y eventos. Y a menudo se usa en reportajes, en historias. Se puede decir que el documento es una evidencia y la máquina fotográfica se presta desde su epistemología en colocar una evidencia visual frente al espectador. Las fotografías testimonian una elección humana en una situación determinada. Una fotografía es el resultado de la decisión del fotógrafo de que merece la pena registrar que ese acontecimiento o ese objeto concretos han sido vistos. Palabras de John Berger de su libro Para entender la fotografía de 2017. Desde el descubrimiento de las fotografías de Eugene Adget a inicios del siglo XX, fue el primero quien, en palabras de Walter Benjamin, limpió el convencionalismo de la fotografía de retrato en la época de la decadencia. Saneó esa atmósfera, la purificó incluso, introdujo la liberación del objeto del aura. Y esa liberación acompañaría las distintas prácticas del siglo XX, conocido por los grandes nombres del documental, empezando por Dorothea Lange y Walker Evans, el maestro de muchos, Cartier-Bresson, los norteamericanos Robert Frank, Lisel Model, Diane Arbus y más recientemente Graciela Iturbide y Nan Goldin, quien aún vive. Entre tantos otros quienes reflejaban su búsqueda de libertad artística, produciendo historias que revolucionaron el potencial expresivo del medio. Con el auge de la televisión y la tecnología digital, hubo menos demanda de la fotografía impresa y esta comenzó a disminuir. Poner estos trabajos en una galería coloca el trabajo en el centro del debate sobre el poder de la fotografía y las motivaciones del fotógrafo. Su trabajo plantea preguntas sobre el papel documental de la fotografía actual y ofrece formas alternativas de ver, grabar y comprender los eventos y situaciones que dan forma al mundo en el que vivimos. ¿Cuáles son las herramientas que tiene un fotógrafo para contar historias? Es la pregunta que se queda sin contestar frecuentemente y que las dos invitadas del día de hoy responden a su manera. Desde proyectos encarados a larga duración, como es el caso de Fabiola Cedillo, quien busca exponer lo íntimo, lo doloroso, el apego y desapego desde el aparato fotográfico para contar su lado de las cosas. Ese lado que se vuelve universal al sentirnos tocados por sus imágenes. Y Michelle Gachet, quien rompe con los formalismos de sus estudios de fotoperiodismo y le da una vuelta al storytelling, rompiendo las formas conocidas de contar historias y aprendiendo que no solo hay una manera ni una herramienta de decir algo y que la colaboración es parte fundamental del documentalismo. Quiero finalizar nuevamente con unas palabras de John Berger que aplican a las dos artistas que hoy nos acompañan. Y aquí llegamos a la paradoja de la fotografía, una paradoja que no suele entenderse. La fotografía es un registro automático realizado con la medición de la luz de un acontecimiento dado. Sin embargo, utiliza ese acontecimiento para explicar el hecho de registrarlo. Denominamos así fotografía al proceso de hacer consciente la observación. ¿Cómo observamos en el siglo XXI? Si las imágenes nos rodean constantemente y ahora todos somos hacedores y fotógrafos a la vez, puedo simplemente acotar que hay que seguir contando historias. Cada historia es diferente y cada manera de contar es única. Con esto voy a dar paso a la lectura de la biografía de nuestra primera invitada, Michelle Gachet. Michelle Gachet es fotógrafa y realizadora audiovisual.
Su trabajo personal se enfoca en temas relacionados con la vida cotidiana, derechos LGBTIQ y temas de género. Además, ha creado contenidos audiovisuales para la Secretaría de Cultura, ONU Mujeres, Aldeas Infantiles, SOS y el PNUD. Su trabajo ha sido expuesto dentro del proyecto La Figura de la Tierra en el Observatorio Astronómico de Quito y en registros terrestres en la Galería Cora. Antes de trabajar de manera independiente, trabajó para los diarios del Telégrafo en Quito y el Jackson Sun en Tennessee, Estados Unidos. Con ustedes entonces le dejo a Michelle, que nos acompaña el día de hoy. Hola con todos, muchas gracias por venir hoy acá y conectarse a este encuentro. Muchas gracias a Brenda por brindarnos este espacio en el que podemos compartir un poco nuestro trabajo. Y también a mí la verdad me ha ayudado mucho a mi salud mental prepararme para esta charla en estos tiempos tan caóticos y difíciles. Entonces, gracias a todos por estar aquí. Cuando Brenda me invitó a hablar sobre un tema del documental artístico, esto es, o sea, esta forma de encasillarnos, ¿no? De encasillarnos a nosotros, a nuestro trabajo. Y yo toda la vida he tenido un problema con eso. Como que si me preguntan qué hago, qué tipo de fotografía hago, creo que siempre ha sido como un poco difícil para mí ponerme dentro de un cajón, ¿no? Entonces, yo empecé estudiando fotoperiodismo en la Universidad de San Jose State en California. Y claro, ahí tenías esta idea de que tú no podías poner tus opiniones dentro de la historia. Entonces, lo principal era hacer esta mosca en la pared, ¿no? Entonces nos decían esto a los estudiantes, como lo importante de que no se vea tu opinión dentro de las fotografías o de los temas que estás cubriendo. Entonces, y siempre como separarnos de eso y ser imparciales, ¿no? Y que ahora es como, claro, es tan difícil esta idea de ser imparcial, es como imposible, porque por algo escogemos un tema, como ustedes saben, ¿no? Por algo nos ponemos a tomar fotos. Entonces, y viendo estas fotos, ahora que tomé hace mucho tiempo, hace como 10 años, me di cuenta que siempre había algo que decir, o sea que a pesar de que esa no era mi intención, a pesar de que quería ser muy imparcial y muy mosca en la pared, me di cuenta de que siempre estaba diciendo algo, ¿no? Y en un momento, igual cuando trabajé para el Jackson Sun en Tennessee, empecé a hacer una historia sobre los concursos de belleza de niñas, ¿no? Entonces, este fue un tema que a mí me interesaba muchísimo. Y claro, hablando con el editor, le decía como, claro, es algo que yo no quiero juzgar a la gente, no quiero juzgar a los padres de familia. Sí, o sea, es algo imparcial otra vez. Y claro, y me di cuenta así estaba haciendo esta presentación a unas amigas, me di cuenta que claro, que siempre tenía yo una opinión sobre el tema. Igual que los concursos de belleza, me interesaban mucho las armas, ¿no? En Tennessee son muy pro armas. Entonces hice una historia, por ejemplo, le seguía a esta niña que el papá le enseñó a cazar desde que era muy pequeña, entonces les acompañé a ellos a un día en estas expediciones que tenían y me pareció una realidad súper distinta a lo que yo, a la mía, ¿no?
Bueno, y la primera vez que yo me di cuenta que tenía algo que decir fue cuando me invitaron el colectivo de fotografía Paradox a un proyecto que se llama La Figura de la Tierra. Entonces, este era un proyecto colectivo con otros 5 fotógrafos en la que hacíamos una reinterpretación de la primera misión geodésica francesa. Entonces, en 1735, la Real Academia de Ciencias de París envía a este grupo de científicos franceses a Ecuador a medir un grado del meridiano terrestre y confirmar cuál era la forma de la Tierra. Entonces fue Bouguer, Godin, Josué y la Condamine, que es el más famoso, el que triunfó de todos estos científicos franceses. Entonces ellos hicieron un análisis, bueno, matemático, haciendo las triangulaciones y sus mediciones, pero también hicieron un análisis de la gente, de la gente que habitaba estas tierras. Entonces, claro, entonces hay unas cosas súper locas, ¿no? De la forma en que ellos hablan sobre nosotros. Entonces, hay un texto que nos describe como estos indios exóticos, salvajes y vagos. Entonces, así estas cosas que hasta ahora nos choca oír, ¿no? Y también, bueno, también había esta parte como negativa y también había esta parte en que decían que este era como un paraíso terrenal. Entonces, lo que nosotros quisimos hacer fue hacer una relectura crítica y irónica y poética de lo que estos científicos hacían sobre nosotros. Entonces, era una forma de apropiarnos y de reinterpretar todos estos escritos que ellos habían dejado, ¿no? Sobre nosotros y sobre este viaje que hicieron. Entonces los científicos llegaron a las costas de Ecuador en 1736 y el plan de ellos era quedarse 3 años aquí en el Ecuador y se quedaron 8. Y algunos se murieron, o sea, era todo una cosa súper difícil, pasaron por momentos muy difíciles. Entonces lo que hicimos nosotros, estos 6 fotógrafos que éramos, fue dividirnos en grupos de 2. Entonces cada pareja se iba a un lugar donde pasaron, a donde fueron los científicos franceses, dentro de la sierra y de la costa. Entonces, Flaves, el Cocó tradujo los textos de Cocó es de Paradox. Entonces el Cocó tradujo los textos del francés al español para que nosotros podamos entender. Y también nos basamos en un libro de Florence Tristan en el que hablaba de esta expedición, ¿no? Entonces lo que fuimos haciendo fue subrayando las palabras claves, ¿no? De las que ellos hablaban, y fuimos a las rutas donde ellos fueron. Entonces, claro, entonces nos basamos en los escritos que ellos hicieron, cómo eran estos cálculos matemáticos, pero también hablaban de la geografía, de la flora y de la fauna, ¿no? Entonces fuimos con esta investigación en mente y fuimos a estos diferentes lugares, por ejemplo, este es en el Purulagua. Y bueno, yo fui con César Morejón y fuimos por ejemplo, y bueno, y buscamos elementos, ¿no? De los que ellos hablaban, entonces la neblina que ellos decían, y claro, y las fotos de los dos se parecían, y tenían como la misma narrativa, y por ejemplo, esta foto era como del sonido que viajaba en Guápulo, ¿no? Entonces, después de hacer estas fotos, nos reunimos todos y los fotógrafos y editamos nuestro trabajo individualmente, de ahí lo hicimos en un solo cuerpo de trabajo entre todos. Y claro, entonces estábamos como bien, o sea, contentos con lo que habíamos hecho. Y claro, y había como una consistencia en el trabajo, y vamos ahí, todo bien. Y creo que fue como un mes más tarde que vino Gerardo Montiel Clint, este fotógrafo mexicano, no sé si saben de él, que también es diseñador industrial.
Entonces él vino a exponer un libro que se llama Amoníaco, que hizo sobre, era una historia ficticia que él hizo de Monterrey. Entonces, si no conocen de él, pueden ir a su página web, está súper tostado, es increíble el trabajo que él tiene. Entonces le pedimos que si por favor tenía un momento para ver nuestro trabajo, para que nos pueda hablar un poco, que nos aconseje un poco y que nos diga cómo le ve este cuerpo de trabajo, ¿no? Que habíamos hecho habíamos trabajado algún tiempo. Entonces fuimos ahí, ahí un poco nerviosos a que vean. Y claro, él así como dijo, chuta, o sea, dijo, o sea, tiene, estos geodésicos franceses vinieron acá, ¿no? Al Ecuador, con una tecnología de punta, como eran pioneros en lo que estaban haciendo, usaron como todos estos elementos, hicieron algo que nadie más estaba haciendo, y ustedes están haciendo lo mismo de siempre. O sea, como esta es su oportunidad para hacer algo diferente. O sea, pueden usar otras herramientas, pueden, o sea, chuta, vuélvanse locos haciendo lo que ustedes quieran. Entonces ahí se nos prendió el foco a todos. Y sí, entonces creo que nos choqueó eso un poco. Y claro, y volví a buscar cosas que ya había visto antes, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos dibujos que habían hecho sobre un fenómeno eh, en Pambamarca. Volví a leer estos textos de Florence Tristán. Y claro, me di cuenta que además de que vinieron acá a hacer sus estudios y hacer sus cálculos y todo eso, además que estaban pasando por un momento súper fuerte porque, por ejemplo, si tenían que hacer una medición, tenían que esperar a que todo se despeje. Entonces, claro, puede pasar semanas antes de que ellos puedan hacer una medición. Entonces, en condiciones climáticas súper difíciles. Y además de eso me di cuenta, o todos nos dimos cuenta leyendo estos libros, que ellos eran humanos. Entonces, que además de que eran muy científicos, también tenían celos los unos de los otros, tenían líos de amores, o sea, Seniegues era doctor, uno de los científicos era doctor y era cirujano. Entonces él fue a Cuenca porque justo estaba lo de la fiebre amarilla y él fue a ayudar allá y le terminan matando en una corrida de toros, o sea, porque se metió con la esposa de otro señor cuencano. Entonces, claro, entonces además de todas estas cosas así muy científicas, de muy centradas y así, también pasaron por cosas loquísimas y se enfermaron y pasaron por frío y pasaron angustias y no les llegaba la plata y otro se gastó toda la plata. Entonces, claro, entonces empecé a ver como este otro lado, ¿no? Entonces, por ejemplo, Bouguer o sea, describe a Pamamarca y dice, la poca distancia permitía distinguir todas las partes de la sombra. Se observaban el brazo, las piernas, la cabeza. Pero lo que nos sorprendía era que esta última parte estaba decorada de una aureola formada de 3 o 4 coronas concéntricas. Entonces, eh, ahí me di cuenta que estaban medio tostados. O sea, que no era suficiente la realidad para describir lo que ellos habían pasado, ¿no? Entonces, especialmente eso de la aureola de 3 o 4 coronas concéntricas. O sea, decía, ¿qué onda estos manes? Entonces volví a ir a estos lugares. Por ejemplo, este lugar es en Oyambaro. Y la Condamine cuando se fue, o sea, quería dejar estas pirámides, estos monolitos erguidos para decir como, así los franceses, ¿no? Y claro, y luego estos fueron derrumbados y los volvió a reconstruir el Instituto Militar Geográfico. Y es loquísimo porque esto está como en la parte de atrás de una casa. Así, y el guardián, hay un perro guardián que cuida, que cuida y que no te deja acercar. Entonces, habían cosas así como que encontré que no eran, que era como esta idea de que eran tan magníficos y ahora qué quedan, ¿no? De toda esta expedición. Y vi cosas así también, por ejemplo, antes fui a hacer fotos de las estrellas en la vida real y luego me di cuenta que habían estrellas en otras cosas de estos lugares como en los murales. Entonces que también ahí éramos nosotros, o sea, los ecuatorianos los que estábamos también poniendo estas cosas, ¿no? Entonces ahí pude hacer esta serie de fotografías.
Y con estos montajes logré recrear estas escenas de lo que ellos hablaban. Entonces, primera vez que postproducía tanto una foto, porque ponte en la universidad, dicen como, oh, solo puedes hacer lo que, así, hagas un poquito nomás, no puedes alterar tanto, y fue tan divertido para mí poder manipular las fotos, fue tan divertido salirme de todas las reglas que me habían dicho, de todo lo que estaba bien y lo que estaba mal. Entonces disfruté, además de que disfruté mucho este proceso, ¿no? De hacer las fotos, de editarlas después. Y claro, me di cuenta que alguien que ve este trabajo puede decir, ¿qué onda es esto? O sea, no entiendo nada de qué significa esto. Y me di cuenta que más allá de hacer una descripción más formal de esto, ¿no? Lo importante fue poder transmitir algo al espectador, a la persona que estaba viendo esta fotografía, para que ellos hagan su propia interpretación y poder transmitir una emoción. Y creo que eso era lo más importante de este trabajo, ¿no? Y de ahí todo el mundo, igual cuando unimos el material de todos, todo el mundo así como que se disparó. Y, y, y eso fue súper lindo. Entonces, por ejemplo, el Alejo hizo fotos de la el Santi Serrano se fue a hacer fotos en la mitad del mundo, en la línea ecuatorial, de los turistas que estaban ahí haciéndose fotos. Paula se fue a hacer fotos de los paisajes. César se fue a Pamamarca a hacer fotos de la gente. El Coco hizo unos retratos súper interesantes y también sacó tomas del satélite. Es una cosa súper loca. Y, y esto presentamos todos juntos en el Observatorio Astronómico de Quito. Y bueno, creo que esta fue como la primera vez que yo me di cuenta de que podía hacer algo eh, como desde mi visión, o sea, podía poner mi personalidad dentro y también todo lo que, como que todo lo que yo había aprendido, transmitirlo de otra manera a la que yo había hecho esto antes, ¿no? Entonces hice un video, si quieren lo pueden ver en mi página web, pero esta es la historia de la primera misión geodésica francesa, que fue algo que me cambió el chip, ¿no? Y otro trabajo que quería presentarles es este trabajo que se llama Emerger, que lo hice durante este campamento, no sé si han oído de fotografía, se llama 20 fotógrafos, creo que es ya la sexta edición, en donde van, o sea, convoca un grupo de fotógrafos y bueno, esta vez fue el año anterior en Guatemala, en San Pedro de la Laguna, en Atitlán. Entonces, en este lugar están 4 editores, 20 tutores y 40 estudiantes, ¿no? Entonces, hay un grupo, entonces o sea, hay muchos grupos, ¿verdad? Entonces, mi editora era Maya Godet, que era increíble, así, Maya Godet. Mi tutor fue Claudio Barragán, de Chile, y Jenny Cubillo era la otra estudiante, que estábamos las dos de estudiantes. Jenny era de Costa Rica, y fuimos a este lugar así increíble, mágico, en donde era una laguna, estaba rodeada de volcanes, y era así como increíble estar ahí. Eh, y bueno, entonces con Jenny y Claudia habíamos hablado antes y habíamos dicho como lo que queríamos hacer a San Pedro de la Laguna. Entonces habíamos oído de este fenómeno que es el Chocomil, que es un fenómeno que pasa como en la tarde en Atitlán, donde hay un remolino de viento y mueve las aguas así tanto, es súper turbulento y las embarcaciones ya no pueden navegar a ciertas horas. Entonces, entonces nos dimos cuenta que había unas leyendas, ¿no? Había algunas leyendas que encontramos en internet de por qué, por qué había este fenómeno, ¿no?
Entonces encontramos que era la historia de la hija de un cacique, que ella se iba a bañar en el río, y que de ahí la hija de este cacique se enamora de un plebeyo, entonces ya no iba tanto a lavarse el pelo en el río. Entonces los volcanes se ponen celosos y erupcionan y eran volcanes de agua, entonces así se forma la laguna. Y de ahí estaban tan enojados que le quieren matar al novio de la hija del cacique, y bueno, ella por irse con él, se mueren los dos ahí, trágicamente, ¿no? Entonces dijimos, ya, pues buenazo, esta es la historia que queremos hacer, esto vamos a hacer. Y el rato que llegamos a San Pedro de la Laguna y empezamos a preguntar a la gente de esta leyenda, que estábamos muy informados, nadie tenía idea de lo que estábamos hablando. Todo el mundo decía, ¿qué? Nunca oí de esa historia. Así el Chocomil sí es algo de verdad, no es como, no es algo que es una leyenda, ni siquiera, no, esto no. Entonces lo que nos dimos cuenta, obviamente, era que teníamos que prestar atención a lo que estaba delante nuestro, en vez de estar ahí clavados en lo que nosotros pensábamos que íbamos a encontrar. Entonces eso primero fue súper bonito y fue como, nos asustó al comienzo, ¿no? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Entonces, nada, entonces le entrevistamos a una señora que nos hablaba, a la señora Josefa, que nos contó que ella había soñado a una mujer en la laguna. Entonces, que había una mujer que tenía el pelo así hermoso, negro, que le cubría el pecho, y que ella era como la madre, ¿no? Entonces ella se encontraba en medio de la laguna. Entonces empezamos a ver como este concepto de la feminidad, de la fertilidad, de cómo esta mujer así como es, como así tan buena, ¿no? Tan así que les cuidaba a todas estos pueblos que estaban alrededor, pero que también era fuerte, era una mujer muy fuerte que estaba ahí en la mitad. Entonces, al comienzo hablamos de eso, así como, "Oh, sí, buena idea hacer de la mujer de la laguna". Y de ahí nuestro tutor Claudio nos dijo, ustedes van a ser las mujeres de la laguna. Entonces, de eso fue otra como que, ¿qué? Porque nos hizo un ejercicio como de autoconocimiento en el que hablamos un montón de cosas, hablamos de por qué somos fotógrafas, qué nos inspira, cómo somos nosotras como mujeres, o sea, cuáles son nuestras cualidades, qué nos hace fuertes, todas estas cosas que a mí así se me hacía raro y como claro, uno se pone en un lugar súper vulnerable, contarle a estos chicos, a Jenny, que era el estudiante, y a Claudio, el otro estudiante, y a Claudio, nuestro tutor, como cosas súper íntimas también, ¿no? Entonces, eso me sacó totalmente de mi zona de confort, era así súper fuerte, y nada, pues entonces nos inspiramos en este ser ficticio que creamos nosotras, para hablar de nosotras mismas, como de nuestros miedos, de nuestros deseos, de nuestra ira, y eso fue súper loco porque era la primera vez que yo me estaba haciendo fotos basada en lo que yo sentía, ¿no? Entonces al comienzo fui y, por ejemplo, le hice fotos, en la derecha era la reina indígena de Atitlán de ese año, y era súper frustrante porque sentía que no me salía nada. eh, y ella, pobrecita, tenía un montón de cosas que hacer y nada, tuvo mucha paciencia conmigo. Y por favor, te puedes revolcar en la arena, por favor, puedes poner el pelo así, por favor, puedes sostener ese espejo, así como intenté de todas las formas posibles. Y ese día me acuerdo que había la opción de hacer fotos o de irse a la playa. Entonces así mucha gente se fue a la playa y yo era ahí como, viajé como 40 minutos en un bote al otro poblado y nada, pues no me salía ni una foto. Y hablé con esta señora de la izquierda y ahí como fue también lindo porque ella me contaba de que se divorció de su esposo y que me decía, aquí está su hijo que era un poco demonio. ¿Cacho? Entonces ella me decía como, claro, yo ahora estoy mejor sin él, o sea, me siento más fuerte, siento que puedo sola. Y claro, también ya me di cuenta que tenía que relajarme un poco. Y claro, me acuerdo que hablaba con la Jenny, con el Claudio, y era así súper angustiada y no me sale. Entonces me dijeron, ya basta. ¿No? Me dijeron como, mejor relájate y como que cuando vayas a hacer fotos,
piensa en lo que estás sintiendo, piensa en todo lo que hemos hablado. Y ahí fue cuando algo se abrió igual. Y bueno, después cuando regresamos, cada uno a su país, Denia a Costa Rica, yo a Ecuador, escribimos este poema juntas. Igual era como, qué papelón ahí. Pero bueno, entonces al final me di cuenta también, ahorita solo enseñé mis fotos, pero si van a la cuenta de Instagram de 20 fotógrafos, pueden ver el trabajo de Deni también, que lo hicimos juntas. Pero disfruté mucho de trabajar con otra persona, ¿no? Y fue tan loco porque al final hablaban de cosas muy similares las fotos de las dos. O sea, teníamos mucho en común como mujeres, o sea, o sea, vimos cosas en las fotos que nos sorprendieron, ¿no? De lo que nosotras estábamos sintiendo, de lo que nosotras estábamos pensando, ¿no? Entonces, bueno, compartí estos trabajos con ustedes para contarles un poco sobre mi proceso creativo y cómo me di cuenta de que había otras formas, otras herramientas, ¿no? Para contar historias y que no siempre van a ser las mismas. Y creo que siempre tenemos que tratar, o sea, bueno, especialmente cuando son proyectos nuestros, como proyectos personales, tratar de salirnos de nuestra zona de confort. Porque a veces, yo creo que igual estamos a veces como, nos da miedo de fallar, ¿no? O de jalarnos del proyecto. Y es como que hacemos cosas que ya sabemos que van a funcionar, que ya sabemos que podemos hacer. Entonces creo que lo lindo de estos trabajos es cuando no te va bien, cuando al comienzo te va mal y dices, ¿por qué no me sale? Porque de ahí sale algo chévere, de ahí sale algo diferente a lo que estaba haciendo antes. Entonces, eso es todo. Muchas gracias por escucharme. Pueden ver mi trabajo en Instagram, que es el más reciente, o en mi página web. Muchas gracias. Gracias, Michelle. Excelente. Vamos a guardar las preguntas para el final de la charla, así que por favor guarden esas preguntas para poder hacer ya una mesa redonda con Michelle y con Fabiola. Gracias, Michelle. Hermosa la obra. Y vamos ahora a presentarles a nuestra segunda invitada del día de hoy con el tema posibilidades del documental artístico, y ella es Fabiola Cedillo. Permítanme leer su biografía primero. Fabiola Cedillo Crespo nació en 1987, vive en Ecuador. En 2017 recibió el premio The New Generation Prize of the PHM Women Photographers Grant y el Portrait of Britain in British Journal of Photography. En el mismo año crea Aula, la primera escuela de laboratorio y fotografía analógica en Cuenca, y es cofundadora de Fotoalbum, una plataforma de promoción de fotografía en Ecuador. En 2016 realiza su primer libro autoeditado, Los Mundos de Tita. El fotolibro es finalista en Photobook Festival Kassel, Photobook Bristol, Belfast Photo Festival, Gazebook y Ibero-American Photobooks 2017. Latin American Photobook Award 2017. En 2015 y 2017 recibió fondos concursables en artes plásticas del Ministerio de Cultura y Patrimonio de Ecuador. En 2013 es una de las finalistas en el Prix Le Beau de Talent Show Creation Photographic, y su trabajo es seleccionado para el Festival de Fotografía Encontros da Imagen en Braga. En el mismo año es seleccionada para participar en una residencia en el Festival de Fotografía de Deauville y exhibir su trabajo en la
Jury en Planchet Contact en Francia. Con esta biografía presentamos a Fabiola Cedillo. Te cedo la palabra. Fabiola, ahí estás. Que quemarte, que elevarte, que oírte, que recordarte. 8, 9, 10, 11, 12, 13. El 8 del 2, 0, 1, 3. Polo norte, inaccesibilidad. Polo celeste, inestabilidad. El Ártico no le pertenece a nadie. Hay no sunshine cuando dejas de imaginar. Te miro, te toco, te huelo, me acaricias, te destrozo, te como, hasta que finalmente estás dentro mío. ¿Cómo hacer todo esto si esto no fuera material? Voy a hablar sobre la materialidad, el azar y el error. Gracias por escuchar esto. Es algo que escribí para alguien que este domingo cumplió años y ahora ya no está con nosotros. Bueno, bienvenidos. Voy a hablar de mi trabajo. En este caso, quisiera mostrar justamente estas fotografías que pertenecen a algo que está en proceso desde hace algún tiempo. Yo he cambiado mucho tiempo de casa, de países, y siempre he tenido que tirar como los objetos que me acompañan o dejarlos en la calle. Y entonces, bueno, finalmente tengo la necesidad de fotografiarlos. Estas son algunas de las fotografías. Después estas cosas terminan en la basura, me termino deshaciendo de ellas, pero los objetos son como algo muy importante y necesario para mí. Muchos son regalos o cosas que he querido fotografiar y no he sentido como esta conexión y este diálogo para poderlo dejar y soltar. Esto es reciente, pero estas otras son de, por ejemplo, esta es hace año y medio, una residencia en el Centro de la Imagen en Lima. Eran cosas que mandé a Australia de regalo, entonces igual necesitaba como fotografiarlas antes de que desaparezcan. También me parecía como muy importante evidenciar que es una foto, no quiero como mostrar la realidad, no quiero que la fotografía sea vista como una realidad, sino como un pedazo extraído de la realidad, porque obviamente existe, pero también muchas veces está puesto en un contexto o está recreado, ¿no? Y también me inscribo dentro de la imagen, o sea, me entro dentro de ella para que no solo veas lo que, sino que hay un fotógrafo detrás, un autor. Es la primera vez que muestro estas imágenes. Muchas veces son cosas de la basura,
Em, los objetos también aparecen un poco por azar, son cosas como cotidianas. Esta era mi casa, por ejemplo, que dejé. Incluso me he fotografiado a mí misma porque de cierta manera no soy la misma y dejo cosas detrás de mí. Bueno, esto por aquí. Antes de hablar del proyecto de Saruma, que es el que quiero mostrar ahora, quisiera hablar de Aldo Greco, que me gusta mucho su trabajo porque él dice que las cosas están ahí y que simplemente hay como que como mirarlas, contemplarlas y hacer que alguien las pueda ver, evidenciarlas, ¿no? Entonces él pone una cinta al lado de esto y dice, esto es lo que quiero mostrar, no hace falta que yo cree algo más, ¿no? Y también me gusta mucho el de Alan Caprow, que evidencia el proceso y hace que transitemos por la obra. Eso es algo que eh, me di cuenta después que era lo que estaba haciendo con el proyecto Depresión en Saruma, que trata sobre la minería y la depresión, haciendo una analogía entre cómo el territorio y el territorio de un lugar puede ser excavado, igual que nuestro territorio que es el cuerpo. Y también me gusta nombrar a Joseph Kossut, que él habla del agotamiento del recurso, ¿no? Dice, esta es una silla y está la silla, está la foto de la silla y está el significado de la silla. Y así podríamos ir infinitamente porque también me interesa mucho hablar sobre estas capas, una capa de realidad que existió, una capa de tiempo, eh, y como eso cuando vuelve a ser expuesto es otra capa, ¿no? Y me interesa no simplemente algo que yo pueda expresar, sino algo que el espectador, que es parte de la obra, pueda sentir mucho más allá del intelecto. Bueno, entonces esta es Depresión en Saruma. Voy a desnudarme un poco porque voy a mostrar como imágenes de algo que, bueno, justamente ahora en la cuarentena quería trabajar y no es posible porque no puedo tener una imprenta. Entonces, bueno, intervengo en los espacios. Eh, voy a Saruma, que es el lugar donde sacaron el oro para rescatar a Atahualpa. Han pasado muchísimas mineras por ahí, francesas, norteamericanas, hasta que ahora mismo están como los propios, bueno, desde hace algún tiempo ya, bueno, y también los incas lo hacían desde antes, pero ahora es una minería como ilegal, insegura, muy casera, ¿no? Entonces, bueno, entro en estos espacios mineros y necesito como intervenir en ellos. También juego bastante, me gusta jugar, entonces recolecto lo que hay en el entorno, ¿no? Fotografía también lo que está ahí. Y bueno, sí, como quizás se dice, como, bueno, se dice, pienso que a veces un artista, en mi caso una fotógrafa, mis procesos son el divagar y el andar sola y bueno, en realidad no estoy sola, me acompaña el azar, el error y bueno, siempre la materia. También, bueno, trabajo con película y muchas veces la película no está en buen estado y no me importa ese error, si sale muy bien o mal. También como que utilizo un flash de una manera bastante torpe y claro, puedo darme como el lujo de hacer esto porque son como mis proyectos personales, entonces
me debo a mí misma, digamos, ¿no? Y bueno, después de tener estas fotografías de estos viajes, que eran como 5 horas, fui bastantes veces y también debido a un estado de ánimo que tenía, que sí puede ser depresión, estos trayectos me servían como para reflexionar mucho, más allá del resultado que pudiese tener en las imágenes. Y bueno, después me di cuenta que los espacios mineros, aunque bajase 30 metros, y eran muy estrechos, muy pequeños, muy oscuros, muy húmedos, donde la pintura no se quedaba. Entonces decidí como estas imágenes finales, perdón, estas imágenes finales también intervenirlas de una manera bastante lúdica, espontánea, y bueno, estos son como las pruebas, no son finales. Sí, como intervenir en el territorio, pero también un poco más allá. Y bueno, estos son un poco de descartes, pero esto es, ¿no? Y bueno, también me interesó mucho lo que sale de este oro, que finalmente es como el material que más se utiliza, o sea, que deseas extraer. Entonces hago como piezas en cerámica, porque necesito esto de la materialidad, eh, que después van a ser como piezas pintadas en dorado. Me interesa que sea como bastante naif, no soy una experta en cerámica, entonces quiero hacer como joyas, anillos de equipos de fútbol, lingotes pequeños de oro, eso. Tengo, a ver si... Quiero como hacer objetos con las imágenes que sean un poco escultóricos. Ahora estoy probando diferentes texturas. Este no vale porque no se queda como quiera de rígido. Esta es otra prueba también. Perdón, si estoy un poco rebelde. Entonces, bueno, voy como probando y este es como el error, el azar, la materialidad, como lo que necesito. Bueno, ahora vamos a ver otra cosita. El azar. Bueno, este es un proyecto que hice en el 2013, que tampoco lo he mostrado mucho porque sigue en un proceso que no sé si acaba o no, si simplemente es un ensayo. Entonces lo que hice es, bueno, primero mostramos estas espere, pero mostremos estas imágenes. Se llama Constructo y habla de que existen reglas no establecidas, pero reglas que seguimos, sociales, culturales, emocionales, en las cuales parecería que tenemos que cumplir eso, como ciertos rituales, como el casarte, tener hijos, como ser feliz, estar normal, ser bella, y como responder a moldes siempre, ¿no? A moldes dependiendo de cada contexto. Entonces hablo de que estos cuerpos, bueno, que hay un pensamiento que construye nuestros sentimientos, nuestra forma de vida, y esto también se refleja en nuestro cuerpo, reconstruimos nuestro cuerpo. Estos cuerpos habitan esas ciudades y esas ciudades se construyen también a partir de esas cosas, y estos cuerpos y pensamientos vuelven a ocupar estas ciudades, ¿no? Entonces me invitó a una galería que exponga, y lo que hice fue, como hablaba de construir, que se construye la imagen, puse las fotos por la ciudad, y después de que pasase un mes de pegar estas fotos por la ciudad, las sacaba. Mucha gente escribe, tacha, pone, entonces las sacaba y volví a ponerlas en la galería.
encontré estos pallets, entonces fue también como interesante para mí hacerlo, o sea, como poner esos Perdón que te pedazos corte. ahí. No sé si estamos viendo las imágenes, estás en tu página de Instagram, pero no se cambie. ¿En serio? Oh my God. A ver. ¿Estamos aquí? Entonces, bueno, ya, estas son las fotos con la calle. Por Ahí ejemplo, sí. han puesto encima hasta dónde ha llegado nuestra cuenca. Bueno, era interesante. Así que gente como religiosa, no sé. Y ahora se ve la otra pantalla. Se está cargando ahorita, veamos. Está como que le estás minimizando, pero no termino de ver todavía. Ahora. No. Oh, ¿por qué? Dice que voy a dejar de compartir y volver. Sí, porfis. Sí, creo que se colgó, entonces eso. Ahí sí. Ahí está un Ahí. chico. Sí, Sí, exacto. perfecto. Ya, entonces, eran estas, perdón todo lo que decía, pero hablaba de los cuerpos, de los rituales, de casarse, de embarazarse, de tener hijos, de estar bellas, de tener moldes, cumplir estas reglas inexistentes, pero muy marcadas. Y bueno, y estas son las fotos que decía de la galería. Que eso, con los pallets y que recogí esas imágenes de la calle para llevarlas de nuevo. Entonces, hablaba de que la imagen se construye y se reconstruye también. Y bueno, hay unos videos. También hablando, o sea, dejaba pie al azar un poco, ¿no? También en este trabajo que con una cámara compacta fotografié las noches de fiesta y solo disparaba, y esta cámara no disparaba cuando daba clic, sino cuando le daba la gana, entonces salían como imágenes que en realidad no eran pensadas por mí, simplemente mientras bailaba hacía clics, clics, clics y salían. Entonces, creo que en mi trabajo es bastante importante no tener el control de todo. Y, y bueno, quiero nombrar a Jam Art, que bueno, hacía esto con el dadaísmo. Lo que hizo fue en este caso en concreto, romper hojas, o sea, como una cartulina, tirarlas sobre una superficie, y este era su cuadro, ¿no? Que como el azar presente. Pero no hay que saber que, o sea, esto responde como a estéticas irracionales, pero hay que saber que estos procedimientos casuales, por ejemplo, en este caso, él dio como potestad a la gravedad para que caigan estos pedazos sobre esta superficie, pero sin embargo, él decidió qué tipo de cartulina era más gruesa, más delgada, o que iba a caer sobre este fondo de este color, que la cartulina tenía este otro color. Entonces sí que, o sea, a pesar de que el azar esté presente, siempre tenemos cierto control de las cosas, y creo que esto es como lo que me interesa a mí, tener un poco de control, pero no todo. Bueno, voy a mostrar un poquito sobre el error. Quiero, antes de mostrar esto, poner una canción. No sé si conocen a... ¡Ay! Esto no. No sé si conocen a Daniel Johnston. A ver, esto no quiero. Seguimos viendo la obra de Jean Arp, por si acaso. Ya, entonces voy a compartir esto. Entonces, Fabiola se fue, y quisiera que oigamos, me dice si el volumen está bien o mal, y disfrutemos un poquito. I don't have to say a thing. She knows exactly what I want. And anytime I feel like this, what we have goes out for lunch.
uncocked, and I'm afraid to turn my back for fear of being marked. She leans forward for me to see the lights of Her Majesty. She's tempting me with a razor blade, but time is money at a penny arcade, and there's monkeys in the shadows. Bird is afraid of being late. The court jester holds up a light bulb and says, all that is made to decay. To know her is to love her, and I love her, but I don't know her. To know her is to love her, and I love her, but I don't. I feel for a place to sit. Things always go on this way. I'm lost for a little bit till I come up with something to say. Then I'll go on and on about rat skulls in her lawn. I'll not specifically mention names. Her and I know we're just a shame. She knows I'm here, and she readily rebukes her sister. She treats me with a sudden respect. Suddenly, she calls me mister, but just as soon I soon forget and start poking around in the trash, talking myself into outer space and watching the reactions on her face. To know her is to love her. Ok, bueno, él es Daniel Johnston. Pude ir a una expo suya en el 2013 y sentí como más allá de si graba cintas en un estudio o lo hace en su casa, si sus acordes son correctos o no, sentí como su obra no es para nada indiferente, ya que es totalmente honesto y real. Entonces creo que esto me quitó un peso de encima al pensar que no me interesa ser artista, no me interesa con mi fotografía salvar el mundo, simplemente como que sea una evidencia de mi existencia y pueda ser un medio de comunicación con otras personas y también a valorar totalmente los errores, lo que está mal, lo que queremos invisibilizar. Entonces, cuando hablamos de error, ahora voy a compartir otra pantalla para terminar. Entonces quisiera, no sé si me dices si está bien, Brenda. A ver. Sí, ahí está un foco. Claro, bueno, este proyecto que es Los Mundos de Tita es algo que ya es un poco antiguo, digamos, pero fue lo que con lo que comencé, ¿no? No tenía ninguna pretensión de nada, utilizaba rollos caducados, laboratorios de bajo costo para revelar. Entonces tuve estas imágenes con estos tonos de colores un poco extraños y bueno, en el que hablo sobre que mi hermana que tiene discapacidad intelectual, que se supone que es alguien para este capitalismo no funcional, como cualquier persona que puede tener deficiencias o le puede faltar una pierna o simplemente tiene un poco de ansiedad al enfrentarse a la vida, a veces parece que no tiene cabida, pues para mí es como muy importante. Entonces está el error, lo material, el azar. Estas imágenes, por ejemplo, se quedaron 3 veces atrapadas dentro de la máquina de revelar, entonces los negros no tienen detalle, todas son oscuras, pero sin embargo yo decido que también esta materialidad aporte a la narración y al mensaje que quiero comunicar dentro de mi trabajo, ¿no? Bueno, estas son algunas imágenes. Después, también, bueno, hice estas pruebas en Francia, que tuve una residencia. Entonces fotografié también a estas personas invisibles dentro de este lugar que es como muy
mucho dinero, muchos eventos, muchos festivales de cine, cosas caras, etc. Y lo que hacía era como estas imágenes enterrarlas, meterlas en el mar, sacarlas. Entonces dejar que, como perder el control de esto, ¿no? Bueno, son como un poco unos ensayos, también un poco por jugar, pero creo que también tiene una relación con lo que quiero expresar, ¿no? Poder hacer experimentos con la materialidad de la fotografía, hablar también sobre el lenguaje de la fotografía, el medio, no simplemente el contenido. Y también me gusta mucho poder también dejar el control a otros, más allá de que si está bien o mal encuadrado. Quizás puedo poner la combinación de ISO, diafragma y velocidad y ya está. Pero me gusta mucho también estar dentro de esto, ¿no? Más allá de que siempre lo que cada uno produce contiene algo de nosotros, nuestra mirada, nuestra voz, pero también a veces exponer la imagen de uno está bueno, no sé. Y no sé, yo creo que ya estoy. Chévere, Creo que Fabiola. esto es todo. Gracias por la atención. Listo, muchísimas gracias, Fabiola. Contentísima de haberte tenido también. Voy a pedir a Michelle que prenda la cámara y les voy a pedir a todos quienes están presentes que vean en la parte de abajo, hay un icono que es para levantar la mano, que lo prendan si es que quieren hacer una pregunta y si es que están de su celular de pronto, pueden escribir en el chat también una pregunta y a medida que pues vayan entrando yo voy a ser la moderadora, ¿no? De las preguntas. Entonces, somos bastantes en realidad. El día de hoy pues somos 120 y tantos que están presentes. Les pido que formulen estas preguntas a las personas que están estudiando fotografía, sobre todo a los alumnos del minor, que puedan tener la oportunidad, ¿no? De primera mano el poder como conversar con estas autoras. Vamos a dar el paso a Pablo Herrera. Pablo, por favor, si puedes prender tu micrófono nada más y formular tu pregunta. Brenda, ¿qué tal? Nuevamente, un gusto y muchísimas gracias por esas oportunidades. Tengo tanto a Michelle como a Fabiola muy puntual. Muy hermosos trabajos ambas y caminos muy diferentes sobre sus proyectos. Michelle, hablaste de tus momentos de frustración y de cómo estos caminos con lo de 20 fotógrafos, esa frustración. Mi pregunta es, quizá, ¿qué procesos creativos realizas o qué lugares, tanto visuales o textos, o qué otros procesos acudes cuando te encuentras con esa situación? Y a Fabiola, me encantó tu trabajo, me encantó. ¿Y desde dónde parte tu actuar o acto fotográfico en ese momento que te encuentras en el azar y en el error con el objeto? ¿Y es un objeto memoria, un objeto material o qué objeto vínculo tienes con este azar a la hora que fotografías con esto que te encuentras? Va primero Michelle. Especialmente bueno, no solamente con 20 fotógrafos, pero cuando me siento así frustrada, casi siempre acudo a otro fotógrafo, o alguien más, o alguien que no sepa nada de fotografía también, y que vean las fotos, porque a veces hay cosas que están ahí que uno ni se da cuenta que está haciendo. Entonces, sí, hago que otra gente vea mi trabajo, aunque nos pueda dar recelo a veces, pero creo que eso me ha ayudado a mí a desbloquearme y a continuar y que alguien más diga, como que vea cosas que están ahí que yo no me he dado cuenta antes. Fabi. Y bueno, sí, o sea, tengo que tener algo, una relación con el objeto, con el sujeto, con el espacio que fotografío. De cierta manera, todos son un poco autorretratos, ¿no? Hay parte de mí, hasta cuando fotografo a alguien totalmente diferente a mí, quizás estoy fotografiando eso que no puedo
ser porque algo me limita o no me lo permite o simplemente tengo mucha vergüenza, no sé. Y con los objetos que fotografié fue cuando vivía antes en Ámsterdam y regresaba y tuve que dejar 7 años de mi vida allá y tirar muchas cosas, entonces como que las fotografié y las cosas que se rompían y la comida que se podría y ahora estas velas, por ejemplo, eran de el día que murió una persona muy querida, encendí esta vela y ha pasado un año hasta que he tenido esto moviéndolo de lado a lado hasta que un día antes de que lo quería fotografiar he movido toda mi casa y mi compañera con la que vivo ha tirado o sea, hizo caer el coso que sostenía la vela y justo lo y dije, ahora sí creo que tengo que mirarlo, ¿no? Y fue una fotografía así como fue justo donde escribí esto, que era como quemarte, recordarte, dejarte ir, no sé, estas cosas, porque todos son como un poco rituales, de cierta manera. Creo que los objetos, sí, nos acompañan, no sé, o sea, no nos son indiferentes. Entonces sí, que tengo que tener relación con eso. Chévere. Muchísimas gracias. Gracias a Ambas, y ti. Brenda también. Gracias. Voy a hacer como turnado chat levantado la mano. Entonces, Ricardo Borges pregunta a Fabiola, Los mundos de Tita, y es un libro, pero ese proyecto sigue, mutó, ¿tu trabajo siempre está en proceso o fluye? No, los mundos de Tita se acabaron con los mundos de Tita, o sea, Tita siempre va a estar presente, sigo teniendo muchísimos dibujos de los que ella hace, sigo haciéndole foto, pero yo este proyecto lo hice un poco, salió del inconsciente y cumplió una función que fue poder expresar eso, que lo que más amo, también es lo que más me duele, y entregar como este libro a mis padres, poder unir las fotografías de archivo de mi madre, los dibujos de Tita, fotografías, el texto de mi padre, fue algo como muy personal y cumplió esa función. El hecho de que después haya llegado a tener premios y cosas es como algo secundario, que está bien porque me ha dado cierta seguridad como fotógrafa, pero ya está. O sea, bueno, y es curioso porque el proyecto como que sigue exponiéndose en algunos lugares del mundo, pero sin embargo no quiero como continuar, quizás hacer una segunda edición de lo que ya existe, pero no es algo, ya dije lo que tenía que decir, ya me dije a mí misma lo que me tenía que decir, ¿no? Y después como constructo, sí, es algo que sigue, porque también creo que me faltan muchos recursos. Aquí no sé por qué tengo que fotografiar de la manera en que fotografío, entonces es como lento, puedo mandar a revelar mis rollos después de 6 meses de haber hecho fotos y los recibo 6 meses después cuando alguien viene de viaje a visitarme. Entonces va así bastante lento y sí, por ejemplo, Saruma, yo creo que lo quiero terminar ya en estos próximos 2 meses, quiero que ya esté. Entonces creo que cada proyecto tiene como su ritmo, ¿no? Estas fotografías que mostré que intervení en el mar, ni sé qué, eso fue una residencia de 12 días y no pretendo como hacer nada más que eso, es un ensayo. Igual cuando tengo encargos o algo así, son cosas como puntuales de ese momento y se fue. Entonces sí, creo que cada proyecto tiene un diferente ritmo. Ya, chévere. Muchísimas gracias. Voy a darle la mano a Boris Zambrano, que está ahí levantando la mano. Si puedes prender tu micrófono, porfa, para hacer tu pregunta. ¿Me escuchan ahí? Sí. Ya, perfecto. La pregunta es para Fabiola. Ella hablaba muchísimo que cuando presentaba el proyecto el proyecto de Presión en Saruma, hablaba mucho de esto del azar, ¿no? Yo me preguntaba que si la idealización del proyecto de Presión en Saruma fue una cuestión de azar, ya fue premeditado, y si es que más allá también de la idealización, la construcción del proyecto también si fue azaroso o también fue algo ya un poco más pensado. Sí, lo de Saruma nació por una conversación con unos amigos que son arquitectos, entonces por la Universidad de Cuenca iban a ir a Saruma y claro, vi como las fotografías de este lugar así con las calles muy estrechas, me pareció muy curioso y fui. Entonces cuando fui ahí, sentí como, o sea, fui y había
caído como una escuela, se había venido abajo porque la gente excavaba dentro de su casa para encontrar estas vetas y decían que hay 2 metros para que todo esto se hunda. Entonces me interesó tanto porque yo sentía como, siento un poco de dolor en la espalda, siento algunas cosas, me dio como gastritis y sentí como, de verdad todo esto que siento, esta depresión, ¿no? Aunque sea un poco leve, está acabando con este cuerpo que es este territorio, y lo vi ahí, como ellos mismos cavaban un poco su tumba, ¿no? Y me dije, a ver, Fabiola, yo no soy quien para hablar de minería, y peor en una ciudad que ni siquiera es mía, no puedo decir si la minería es buena o mala, simplemente puedo decir que es igual de peligroso que deprimir el terreno de esa manera, que excavar dentro de ese terreno de esa manera que en el mío. Y comencé a tener bastantes viajes, por lo menos una vez al mes, hacia Saruma sola, y conocer gente diferente, también ver cómo celebré ahí un cumpleaños y me llevaron como 50 metros abajo, donde habían escaleras de metal atadas con cabos húmedos y una de madera y así, y pensé como, oh, feliz cumpleaños, voy a morir. Entonces, y después de salir de la mina, como que la señora que estaba con el pollo me dijo, por su cumpleaños el pollo, y ver cómo está haciendo como estas cosas con dinamita y el hijo fumando un tabaco, y dije, es como la vida así se entremezcla, ¿no? Y me con mucho encanto porque yo siento que no sé si mi vida es un poco así, pero quizás por tener a Tita, entonces no diferencio mucho entre esa realidad y ficción, o a veces la ficción supera la realidad, no sé. Entonces sí, fue algo bastante como un poco al azar y cosa que fue fluyendo, porque después fui conociendo gente, muchas imágenes muy interesantes se han quedado descartadas por otras que son quizás más simples y no tan wow, pero que reflejan un poco más algo que es personal. Chévere, Y gracias. también, por cierto, el hecho de grafitear y intervenir en el espacio es una forma de presencia y de sanación de cierta manera. Ya. Gracias por la pregunta. Igual, continúo con una pregunta para ti de Daniel Bernal. Dice, ¿cómo llegar a trabajar dentro de sí a través de esa materialidad? ¿Cómo lo influye a uno la materia misma? Fabiola. ¿Y ahora qué digo? Daniel, te voy a castigar. Es una pregunta muy trampa. O sea, creo que dejándose sentir un poco y realmente fijándose, no sé, siempre cuando empezamos clases, yo digo, hay que hacerse un autorretrato. Entonces, a partir de ahí, yo creo que ya uno, al saberse que es materia dentro de, y después convertirse en imagen, puede valorar todo lo que está un poco a su alrededor y ser un poco más sensible. Creo que es. Chévere. Voy a darle la mano, gracias Fabiola, a José Andrés Gallardo. Si puedes prender tu micrófono, por favor. Hola, ¿me escuchan? Sí, un poquito cortado, pero sí. Todo bien. La pregunta que quiero hacer es para Michelle. Quisiera saber, Michelle, si estás, ¿cuál fue el último proyecto en el que estuviste involucrada? Y si estás actualmente en algún proyecto o algo tuyo personal. Sí, gracias por la pregunta. Sí, justo ahora con todo lo que está pasando, el coronavirus, nos hemos reunido con unos colegas con los que no habíamos trabajado en algún tiempo y queremos hacer algo como algo al respecto para también liberarnos un poco de todas las tensiones que hemos estado sintiendo estos días. Entonces, queremos hacer un tema sobre la salud mental durante este tiempo y claro, creo que también ha sido un proceso súper importante para nosotros como personas, más allá de fotógrafos, como reunirnos. Y hoy, por ejemplo, tuvimos una reunión con una psicóloga que nos explicaba un poco qué está pasando ahora con la gente, como la tensión, el estrés,
y cómo van cambiando nuestros estados de ánimo durante el día. Entonces, sí, estamos trabajando en eso y también me da mucha emoción poder trabajar así en colectivo otra vez, ¿no? Porque creo que es algo tan fuerte que nos está pasando a todos que va a ser muy bueno también sacar todo eso, toda esa energía y hacer un trabajo juntos. Chévere, gracias. Aquí tengo otra pregunta del chat de Romina Hermosa. Dice, para Fabiola, quisiera saber si pronto estará por Lima y si dictará algún taller. Me encantaría. Además tengo una amiga, Paola, la quiero ir a ver. Bueno, quiero ir a ver a muchos. A Víctor, que está conectado también. Me encantaría, sí, pero bueno, ahora en estos momentos creo que solo tenemos el presente. Esperemos en poco poder planear un futuro y pues ir a Lima, genial. Chévere. Joe dice, felicitaciones, un trabajo increíble. Le voy a dar paso a Cindy Muñoz, que está levantando la mano. Si puedes prender tu micrófono, porfa, y hacer la pregunta. Hola, hola. Cindy. Hola, Fabiola. Felicitaciones. Muy buen trabajo el de las dos. Conocía un poquito de lejitos el de Fabiola y el de Michelle apenas lo vengo a conocer. Me pareció muy interesante. Hay algo que yo destacaba mucho de tus fotos y era justamente que lo nombraste ahorita, y fue como el uso del flash, que me parecía que tenía como una particularidad que me gusta bastante. Solo quería decir como esa nota, pero dentro de las preguntas que yo de pronto podría tener para Fabiola, primero, voy a hacerle una pregunta como a cada una, es ¿cómo estás abordando, digamos, o sea, cómo avanzó este proyecto, que tienes en relación de la mina? Sí, me gustó mucho como el trabajo que hiciste, el proceso de intervención final, y quisiera saber cómo está en el presente y si hay de pronto una relación con esos personajes que retrataste, como hay un proceso de intervención posterior con ellos. Y para Michelle me pareció también, me gustó mucho justo lo que decías, como en ese estado en el que entraste, que en el momento de la playa, que en ese bloqueo que a veces uno pasa mucho por ese momento. Y me pareció muy interesante saber si de pronto dentro esto influyó hacia tus trabajos también en el presente. O sea, cómo se transformó esto a partir de como de ese cambio o eso que presenciaste en ese instante. Gracias, chao, chicas. Bueno, respondiendo, gracias, Tini. Y un besito a ese bebé que está ahí. Sobre lo de es muy raro porque, claro, yo empecé algo que no estaba planeado, después hice como los mundos de Tita, y después dije, bueno, ahora sí a plantearme cosas e irlas desarrollando, pero sin embargo es verdad que el azar, el contexto, las cosas que aparecen como que son más fuertes que lo que yo puedo organizar y planear, entonces me dejo bastante llevar. Y bueno, ahora estoy haciendo como el proyecto sobre la creación de los hijos mediante tecnología y todas estas formas de desear y objetualizar a los hijos o no desear tenerlos, etc. Entonces sí, me he puesto como, quiero tener un plan, quiero hacer estas fotos y creo que poco a poco va como la cosa evolucionando en mi forma de fotografiar, pero siempre parte de algo bastante, como de un interés personal, ¿no? Y Saruma está eso, quisiera terminarlo en estos 2 próximos meses y ya está, porque también yo creo que es muy necesario cerrar, o sea, las personas que trabajamos como en proyectos a largo aliento, está bueno también saber cerrar y decir ya basta, y saber también cuándo se queda en un ensayo, cuándo es un boceto, o cuándo comenzaste un proyecto siendo una persona y después ya eres otra y esto totalmente no te interesa. Chévere, muchas gracias. Voy a dar paso a una pregunta del chat. Hay full preguntas. Le falta Miche. Me falta responder. Perdón. Lo siento. Muteo. Gracias por la pregunta, Cindy. Lo que decía del bloqueo en la playa, me di cuenta que a veces tengo
como una idea muy cerrada de lo que quiero hacer y de lo que se espera de ciertos proyectos. Entonces, me di cuenta de que a veces me preocupo mucho de lo que hay que hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, con la Domi Río Frío estamos trabajando un proyecto sobre la adolescencia y como que hicimos una lista de cosas de lo que significa ser adolescente y que, o sea, como con términos y cosas así, y este estudio y esta cosa. Y de ahí me di cuenta que sería más chévere también ponernos a nosotras y decir, y fotografiar como lo que a nosotras nos llamaba la atención de cuando éramos adolescentes, porque por algo estamos escogiendo este tema, por algo creemos que es como una etapa importante de la vida. Entonces creo que a partir de ese bloqueo me dejé llevar un poco más por como que por ver por qué estaba haciendo las historias que estoy haciendo, en vez de pensar cómo debe quedarles una historia. Ya, chévere, gracias. José Sierra dice, mi pregunta es para las dos, ¿cómo logran hacer una exposición fotográfica? O sea, ¿dónde encuentran un lugar para exponer sus fotos o cómo logran que alguien quiera exponerlas y si al tomar sus fotos piensan sobre eso? Buena pregunta. ¿Quién quiere Sí, empezar? Fabi. Michelle, Qué tramposa. o si quieres yo. Mentiras, no, todo bien. Bueno, con los trabajos que he expuesto, no pensaba primero que iba a ser una exposición, creo que es algo que después se pensó. Además, creo que siempre es súper difícil también como buscar fondos y cosas así, es como algo bien complicado. Y, por ejemplo, en esta exposición que hicimos de registros terrestres con Runa Fotos, con este colectivo, que es mi ñaña, Carla Garchet y Iván Kaczynski y el Misha, y ellos invitaron a otros fotógrafos. Fue un proceso igual colectivo y que es difícil también exponer aquí, yo creo, y eso, o sea, siempre aplicando a fondos para poder hacer. Sí, bueno, yo quiero aconsejar a todos los que hagan arte, foto, lo que sea que hagan, que dejen de poner en un pedestal a instituciones grandes y que por favor tenemos la calle para nosotros, la tienda del barrio para nosotros. En realidad queremos que vayan 4 curadores y 4 personas importantes y nos digan, qué linda foto, ok, sí, sirve para el currículum, pero si queremos comunicar, expresar, dialogar con la gente, no esperemos obtener esos lugares. Punto aparte. Para quienes quieren exponer en lugares así, existen muchas convocatorias, no sé, yo presenté AFA y entonces por esto puedo exponer en Argentina, también en el Museo Cuatro Caminos. Por ejemplo, existen lugares que son súper abiertos y que yo admiro mucho por su gestión, ¿no? Que es como No Lugar o Violenta, o bueno, de ahí existen como muchas galerías que también viven de esto y se paga una cuota por exponer. O sea, cada uno tiene como que buscar dónde quiere, qué contexto quiere tener, hacia dónde quiere llegar, porque hay muchos públicos diversos, ¿no? Entonces, esto no esperemos como tener un presupuesto gigante y hacer fotos hermosas y enmarcarlas para poder hacer una expo, ¿no? Igual que cuando hacemos trabajos, no esperemos que el New York Times nos publique cuando ni siquiera tu abuelita ha visto tu trabajo y quizás está bueno que lo vea ella. Y, y bueno, yo apoyo a la calle, al espacio público que nos pertenece, así que a hacer. Y bueno, y en aula, quien quiera exponer o hacer algo, pues bienvenidísimo. Chévere, gracias. Aula es tu instituto de fotografía en Cuenca, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bacán. Le voy a dar la mano a Alejandro Mosquera. Por favor, si prendes tu micrófono y haces la pregunta. Gracias. ¿Ahí me escuchan? Sí. Sí. Bueno, felicitaciones a las dos, me encantó su trabajo. Mi pregunta es para Michelle. Me gustó mucho tu serie de fotos de lo de la misión geodésica y pues sentí que cuando nos comentabas tu proceso, hablabas un poco, por ejemplo, que en los dos proyectos que vimos, sobre por ejemplo, en lo de la misión, llegaron a este fotógrafo Clint,
y luego también en el otro proyecto me parece que había alguien que les dijo un poco, como que llegaron a un otro, ¿no? Mi pregunta es, ¿qué tanto tú crees que, porque a mí me pasa seguido esto de lo del bloqueo, ¿qué tanto qué tanto tú crees que es necesario un otro dentro de los procesos fotográficos como para redireccionar o llegar a un resultado o a esa imagen que estás buscando? Gracias. Gracias por la pregunta. Yo creo que igual hay veces que enseñas tu trabajo como a 10 personas y todas te dicen algo distinto. Entonces también es como que puedes, digamos, ir a mostrar tu trabajo a alguien, igual vas a tomar lo que tú quieras de lo que ellos están diciendo. Entonces, por ejemplo, alguien te puede decir como, chuta, podrías ir por acá, o esto no me gusta, o esto sí me gusta. Entonces, creo que igual tienes que escucharte a ti mismo y saber qué es lo que quieres de verdad hacer con tu trabajo. Que no importa tanto, o sea, es claro que importa lo que digan los otros fotógrafos las otras personas de las que siguen su trabajo, pero tienes que ver lo que resuena contigo y lo que tú estás tratando de decir. Entonces, sí me ha pasado que me dicen, o sea, han visto mis fotos y me dicen algo que no me suena o todo bien, pero sí creo que eso, que tienes que escuchar a lo que suena, o sea, a lo que se conecta contigo. Eso creo que es lo más importante. Bien, muchas gracias. Les voy a pedir que tratemos un poco de redondear las preguntas, las respuestas más bien, porque tengo algunas preguntas a la cual y quisiera como tratar de que respondan todas. Siguiente pregunta del chat de Isadora Romero. Michelle, ¿cómo estos trabajos previos influyen en tu trabajo presente? Gracias, Isa. Creo que eso, o sea, como que me hicieron pensar en cómo a veces uno se cierra mucho en lo que estás haciendo y me hizo pensar en cómo hay otras maneras de contar. Por ejemplo, viendo ahorita lo de Fabi, ¿no? Que trabaja con cosas físicas y cosas así. Creo que es bueno, creo que en mi trabajo estoy tratando de ir más allá de lo que ya sé, ¿no? Y aplicar como nuevas herramientas a cada trabajo, o sea, herramientas específicas que funcionen con el tema que estoy trabajando. Perfecto, gracias. Le voy a dar la mano a Steven. Porfa, si prendes tu micrófono y haces la pregunta. Gracias. Buenas. Primero quería mencionar, Fabiola, la música de Daniel Johnston. Bueno, suena interesante la canción que mostraste, así que bueno, creo que le voy a estar dando vueltas a eso. Hay un documental que se llama El Diablo y Daniel Johnston, míralo. Está bien, lo anotaré. Y Michelle, tú habías dicho que para uno de tus trabajos tú rompiste los esquemas y te gustó mucho hacer eso y te divertiste haciendo eso, ¿verdad? Quería preguntar, ¿qué tanta importancia creen? Esto va para las dos, me gustaría saber la opinión de las dos. ¿Qué tanta importancia creen que tienen las emociones sobre la técnica, si es que creen que es más importante, o depende del peso que le dé el autor o cuál sea el objetivo de la obra? Esa una. Y otra pregunta pequeña también, y cuando se sienten, porque supongo que les pasa que hay un momento en que se sienten un estanco artístico, o sea, como que se están quedando demasiado en su zona de confort, si es que tienen realizan alguna acción específica para salir de esa zona. Ya, bueno, eso es. Gracias. Gracias. ¿Quién quiere empezar? Michelle. Ya, sí. Primero, con las emociones, creo que sí son importantes, pero dependiendo del tema que estés trabajando. Entonces, por ejemplo, para estas dos cosas que enseñé al final, estos dos proyectos de los geodésicos y de Emerger, sí tenía mucho que ver. O sea, el primero quería que se vean las emociones de los geodésicos, ¿no? Que se vea esta ira, y que se vea como estas alucinaciones que ellos tenían súper mágicas de lo que habían visto acá. Y en Emerger sí fue muy importante transmitir lo que habíamos dicho con lo que habíamos estado conversando con la otra estudiante Jenny, de lo que sentíamos. Entonces,
sí, o sea, el rato que fui a hacer fotos, habíamos hablado, por ejemplo, de que como mujeres nos habíamos sentido muy en algún punto de nuestras vidas muy apagadas y contenidas. Entonces, ahí fue cuando encontré como esta rama de este árbol que estaba apretando la piedra. Entonces, para ese momento fue muy importante mis emociones y pensar en eso el rato de hacer la foto. Sí, por mi lado, como es, bueno, siempre estoy bloqueada porque siempre estoy muy insegura sobre cómo van a terminar las cosas cuando es algo, proyectos personales, ¿no? Perdón. Eh, y tampoco nunca había trabajado en un grupo. Ahora con Fernanda y Alex, que son parte de la escuela, queremos hacer como un proyecto y creo que esto es alentador porque ya no es sola, o sea, no me debo a mis tiempos, sino también a los de ellos y estaría como chévere comenzar. Quisiera ver cómo funcionan estas nuevas dinámicas y... y sí, o sea, también está bueno llevar una agenda, creo, ahora que estoy como organizándome, saber que quiero terminar algo en un año. Y es un poco lo que dice Picasso, como que la musa lleva, es así y lo interesa otro camino. Y es fundamental, ciertamente, es visual, o sea, pero también lenguaje de la fotografía mismo, o sea, no es lo mismo si yo hago una canción a capela o me monto toda una banda, porque el receptor va a tener, o sea, va a tener algo diferente. Entonces también hay que ver como qué queremos comunicar o si de repente es algo tan íntimo y propio que va a responder solamente a lo que nosotros queremos y ya el feedback que haya después no importa mucho. Entonces sí, como plantearse hacia dónde va cada cosa para... Y también eso, ¿no? Como yo como tengo un proceso lento puedo permitirme utilizar ciertas técnicas, no sé. Pero si yo quisiera hacerlo rápido y decir en 3 meses tengo que sacar esto, obviamente lo voy a hacer en digital o tengo que estar en un lugar donde pueda tener todo el material listo. Gracias. A ti. Yo tengo algo más que añadir sobre Ero. Eh, súper rápido, de cómo pensamos que nos va a llegar la inspiración, así como vamos a estar así esperando. Entonces creo que también sí es súper importante investigar y ver referentes y ver otras cosas para salir de este bloqueo, porque yo también pensaba como que, ay, voy a esperar a que se me ocurra alguna idea, y eso no pasa. Creo que siempre tienes que trabajar, o sea, tienes que escribir lo que estás pensando, tienes que consultar con otras personas, tienes que leer, tienes que, o sea, está bien la inspiración y todo, pero creo que siempre hay un método también para que nos inspiremos y logremos hacer un trabajo. Claro, por ejemplo, yo estaba como, ¿y ahora cómo preparo esta charla? Y dije, no, voy a ver a Daniel Johnston y ya está. Y si sale Buena mal, qué esa. bien, porque estoy hablando del error y del azar. Igual siempre tengo como un dado de la suerte, o sea, como que le pregunto cosas. Entonces, también como busco propias maneras de eso. Listo, gracias. Falta un montón de preguntas, entonces igual, insisto, para que vaya un poco como cortando las respuestas, les agradecería un montón. Francisco Jarrín nos dice, hola, el tema de Michelle, lo de la geodésica francesa, ¿qué nombre le pones a un trabajo como ese? Es decir, ¿de qué género sería para ti? ¿O sigue siendo un trabajo fotográfico? Saludos. Eso es justo lo que decías, no hay que encasillarnos. Creo que es un montaje, no es así, es una foto, es un fotomontaje bastante postproducido, no le he puesto así como un nombre, así en específico, pero sí, es un montaje para mí. Listo. Paola Jiménez dice, hola Fabi, ¿cómo el azar crees que empezó a estar presente en tu trabajo? Michelle, en un momento hablaste de cómo es salirse de lo que a uno le enseñan de la escuela. ¿Cómo fue ese proceso? Geniales proyectos. Si quieren, empezamos con Fabiola. Sí, de cierta manera, sí, sí, o sea, como, digamos, podemos reemplazar la palabra azar por intuición también o por sensibilidad, como
Eso sí, siempre está presente. O sea, por más de que, o a veces hago la foto correcta que tenía planeada y después va la foto mala que puede ser mía y al final la utilizo como la mala. Un poco como tener estas dos opciones, pero sí está presente. Michelle, no sé si quieres que te repita la pregunta. Sí, por favor. Ya, en un momento hablaste de cómo es salirse de lo que a uno le enseñan de la escuela. ¿Cómo fue ese proceso? Y yo creo que para mí fue nutrirme de otros fotógrafos, o sea, ver lo que estaban haciendo también otras personas en el mundo y después de eso confiar en uno mismo también, confiar en que puedes hacer algo que tal vez te va a costar más porque es algo distinto a lo que ya sabías hacer, pero confiar en tus instintos y confiar en que voy a hacer algo diferente a lo a lo que estaba haciendo antes. Perfecto, gracias. Le voy a dar la palabra a Raúl Sabago. Si es que todavía sigues ahí, que vi que levantaste la mano hace mucho, prende tu micrófono y haz la pregunta, por favor. Bien, acá estoy. Gracias también por la invitación. La verdad, se aprende mucho. Soy un novato todavía y, bueno, Fabiola es mi maestra. Gracias por la invitación y por compartir, ¿no? Bueno, la pregunta simplemente es que hablaste hace un momento de evolucionar, ¿no? Fabiola, bueno, también para las dos, ¿no? Y me gustaría saber eso, o sea, ¿qué te hace decir a ti misma, ya estoy evolucionando, mi trabajo está dando saltos, dando frutos? Y esa es la parte que quería saber. ¿Qué te hace a ti decir como artista y como fotógrafa a nivel profesional o personal? ¿Qué te hace decir eso? Estoy evolucionando y mejorando. Mm, a veces es triste porque a partir del reconocimiento de otras personas sientes que vas por un buen camino, eh, pero realmente mucho más allá de el comentario que me dé alguien que sabe de fotografía o está en este mundo, es el que alguien se acerque y me diga como, mira, esto que me mostraste, no tengo ni idea de la fotografía, pero siento esto, y me hace pensar esto. Entonces, ahí siento como, bien, estoy como logrando ciertas cosas. Creo que esto es como lo que más me interesa. Creo también esto que dices de evolucionar, que también te das cuenta cuando un trabajo es súper difícil también. O sea, cuando en verdad te cuesta, creo que ahí estás evolucionando. O sea, como que en verdad te cuestionas cosas y como... Yo tengo full crisis, así, entonces entrar en esa crisis también que te hace cuestionarte lo que estás haciendo y cómo lo vas a hacer en el futuro. Chévere, muchas gracias. Perdí el chat, déjenme un segundito. Aquí les leo la siguiente pregunta de Andrés Yepes. Michelita, si ahora te estás abriendo a otras formas de contar algo tuyo, ¿qué sigue permaneciendo dentro de tu forma de trabajar en tus nuevos proyectos? Creo que es como la investigación, lo que aprendí esto del fotoperiodismo también es como, no sé, es el proceso de investigar la historia, de tener respeto hacia los sujetos a los que me acerco. Creo que eso sigue habiendo, ¿no? Y tratar de como no cambiar, como que seguir esa dinámica de escuchar al otro. Creo que eso me sirvió un montón de estudiar periodismo, de hacer preguntas, de querer seguir siendo curiosa de lo que están pensando, lo que hacen las otras personas. Genial, gracias. Y Andrés Yepes igual le pregunta a Fabi, ¿eso del grado de azar y el grado de error cuando se trabaja es intencional en tu discurso? ¿Eso tal vez no le contradice a ese recurso? Es decir, hablar del error conscientemente no le quita su calidad de error. No sé, solo sé que me jode mucho cuando hago rollos y se dañan. y, y entonces, o de 12 fotos me salen 2 y digo, mierda, bueno, no son las mejores, pero las voy a utilizar. Entonces, no sé, puede ser. O sea, me gusta ser consciente de muchas cosas y si soy consciente de que me interesa eso, quizás puede ser, no sé, quizás no me parece tan importante y además como que siento que
es un poco ya pasado en otras cosas que hice. Ahora justamente lo que decía, lo que estoy haciendo está un poco más planeado y quiero como prestarle más atención, pero también quizás otra parte del error puede haber sido cosa del pasado, pero siempre dejo paso al azar, ¿no? Y Andrés hace otra pregunta que dice, para ambas, ¿cuál es su opinión sobre la fotografía ecuatoriana y el medio que lo avala o la soporta, supongo, o le da soporte? Yo quiero que me presente al medio que avala y soporta, que no lo conozco. Michelle. A mí me da mucha emoción lo que está pasando con la fotografía ecuatoriana. O sea, por ejemplo, ustedes mismos, el Andrés de Fluxus Foto, creo que están haciendo unas cosas tan bacanes. Por ejemplo, lo que cubrieron de las protestas y ese trabajo en colectivo me parece súper bacán. Y la idea de que igual ellos también están diciendo una opinión, ¿no? O sea, creo como que cada vez se mueve hacia eso de que está bien decir lo que uno piensa, porque al final sí dices, ¿no? Y decirlo de frente, esa es mi posición ante esta cosa. Entonces, a mí me parece súper lindo y súper emocionante todo lo que está pasando con la fotografía ecuatoriana. Sí, yo también, o sea, más allá de las personas que están como siendo nombradas o invitadas a ciertos eventos y se puede como difundir más su trabajo, la fotografía siempre ha existido, siempre ha habido gente, no sé, pienso en Guayaquil, que tiene tantos artistas que utilizan la fotografía y que no han estado como en esas plataformas que ahora son como tan modernas, y no porque no estén en esas plataformas significa que no existan, ¿no? Y quizás esos trabajos a veces tienen también mucha menos pretensión que otros y hay que echar mirada hacia allá. Entonces, yo estoy encantada de esa diversidad y de que vamos creciendo, creciendo para nosotros y también como internacionalmente, que vamos ocupando espacios, que también está bueno porque es transmitir nuestras realidades. Claro, estoy de acuerdo. También les leo un comentario, igual pues, no pregunta, sino Brian Almeida dice, gran comentario de Fabiola sobre tomarse el espacio público. Juanca Vargas dice, violenta siempre con los brazos abiertos. Aplausos de Jennifer Freire. José Sierra dice, gracias. Y Verónica Lombeida hace una pregunta que es para las dos. En el aspecto creativo, la cuarentena, el encierro, ¿les está afectando de alguna manera, sea positivo o negativo? A mí sí, a mí sí, es que, por ejemplo, cuando recién empezamos, me dio una infección en la garganta, entonces dije, coronavirus, llegaste. No, mentira. Entonces estaba así súper estresada y súper preocupada por mis papás y todo esto. Y siempre, o sea, mi amiga está como al frente de mi casa, vivía a 2 pasos en el mismo edificio, y siempre habíamos dicho de hacerle fotos desnuda. Esto es lo que ella quería. Y hicimos durante la cuarentena y fue tan hermoso poder desconectarme de todo y poder enfocarme en ella y en las fotos. Y entonces creo que por ese lado, esta creatividad me ayudó a desconectarme del mundo real. Y, y también, igual como me ha hecho también verme a mí misma dentro de esta situación y me hice el primer retrato creo que me he hecho en la vida. Entonces, más bien sí uso estas cosas creativas como un escape de todo lo que está pasando, un respiro. Fabi. A mí no soy alguien que está creando constantemente, pero eso, como justamente lo de los objetos, en este momento dije, a ver, quiero deshacerme de muchas cosas y es cuando he hecho conciencia de que tengo esto de fotografiar lo que tiro, lo que digo que ya cumplió su ciclo conmigo, entonces básicamente eso es lo que he hecho, en tener el tiempo para hacer esto. Chévere, gracias. Ana Buitrón, asumo que es Ana María Buitrón, dice, Fabi, en tu escuela, ¿cómo logras o intentas motivar para que los estudiantes aprendan a través de métodos tan libres como los tuyos? Bueno, primero que nada les pego. Después
Lo que hago es, o sea, que sean libres. Por ejemplo, Laura, que está en la clase de desarrollo de proyectos, hace fotos con una cámara estenopeica, entonces sé que ella tiene un ritmo quizás diferente que a los otros. Después está Rafa, que él está constantemente haciendo fotos, fotos, fotos y tiene como mucho más rápido. Por ejemplo, ahora Giovanni está con una cámara compacta digital del año 1 de su madre y entonces siempre les digo, o sea, no importa hacer fotos hasta descubrir qué quieren y ya después veremos si las mejoramos o no, pero primero centrémonos en qué queremos, qué sentimos, hacia dónde vamos. Así que son súper libres. Genial, chévere. Juan, un alumno mío, Juan Berrazueta, dice: felicitaciones, muchas gracias, excelente trabajo, me encantó su manera de ver las cosas. Alejandro Mosquera dice: todo esto que está pasando aquí es algo muy bueno de la cuarentena. Y Verónica Lombeida dice: gracias. Y Luis Ceballos, que es otro alumno mío, está levantando la mano. Luis, tienes la palabra. Hola. Mi pregunta es, o sea, para las dos o para cualquiera. Pero es como que ustedes como creativas, yo estudio diseño gráfico, entonces mis materias como que son pura creatividad todo el tiempo y ahorita en este tiempo de encierro como que me siento súper limitado y como que no puedo explotar mi creatividad, no me inspiro, o sea, o si me inspiro como que es súper difícil. ¿Cómo creen ustedes que pueda yo manejar esto desde su punto de vista creativo? Primero creo que es súper importante como no presionarnos tanto, porque hay toda esta cosa de que hay que hacer, hay que producir, tienes que estar haciendo cosas y aprender un idioma, hacer yoga y hacer cocina y hacer como MasterChef. Entonces creo que todo bien si no haces nada, como que todo bien si también esto te abruma, porque es súper abrumador. Y ver que te llegue cuando estés así, como que lo disfrutes de verdad y que no sea algo que sea una presión de que tienes que producir y hacer algo. Sí, concuerdo con Michelle totalmente, pero si de repente quieres como hacer algo porque tienes esa ansiedad, márcate quizás ejercicios pequeños, como por ejemplo lo que le decía a algunos, era como pon el alarma a las 5 de la tarde y cuando te suene, donde estés con el celular, busca mirar qué puedes fotografiar. Y así como, si eso te da como tranquilidad el ir teniendo estas pequeñas imágenes a partir de ejercicios, pues hazlo, pero que sepamos que la gente está muriendo, que no es un momento normal de productividad, no estamos en una residencia en casa, tenemos muchas cosas en la cabeza, así que relajación. No sirvamos al capitalismo de producir, 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 relájense. Sí, muy bien, Vale, gracias. muchas gracias. Gracias, Luis. Y creo que se acabaron las preguntas y con esto se acaba el tiempo. Les quiero agradecer un montón. Fabiola, Michelle, de verdad, tuvimos una presencia de casi más de 130 personas en algún punto de la reunión. Antes de despedirnos, quiero simplemente promocionar el día de mañana. Va a ser el último día de este encuentro. Con el tema prácticas artísticas expandidas. Nos acompañará Paola Paredes, que también es profe de la San Francisco, de Construyendo el Proceso Artístico detrás de los proyectos hasta que cambies y Unveiled. Y también Karen Toro, que igual es una de las artistas mujeres que está teniendo más presencia actualmente, con partes del proceso involuntario, sostener una obra en el tiempo y no morir en el intento. Entonces, gracias a todos, gracias Fabiola, gracias Michelle, de verdad, para mí también es un placer y me mantiene activa y contenta el poder haber podido organizar esto, de verdad. Para las personas que preguntaron el tema del video, tengo unos problemas técnicos con YouTube que no me deja subir videos más de 15 minutos y veo que es algo general mundial, entonces estoy tratando de solucionar, si no lo que haré es de pronto un link de WeTransfer o algo se me ocurrirá, pero van a tener los videos de las charlas. Gracias, chicas. Y gracias a todos. Gracias. Un abrazo gigante a todos en esta Igualmente. cuarentena. Adiós. Termino la Adiós. reunión. Gracias.